Está por empezar el quinto episodio de tu programa Descubriendo un Gran Tesoro. Muchas gracias por acompañarnos en este tiempo. Esperamos que el Señor pueda usar cada una de nuestras palabras para que sea de edificación para tu vida. En este momento, Mariana Cosío y mi persona, Elías Arandia, te invitamos a poder ser parte de este estudio del capítulo número 1 del libro de Segunda de Pedro. Acompáñanos y descubramos grandes tesoros en su palabra. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en este nuevo programa de Descubriendo un Gran Tesoro. En esta mañana vamos a hablar sobre Segunda de Pedro, capítulo 1, y vamos a estar comentando todo lo que el Señor nos ha enseñado en este capítulo. Elías, ¿te gustaría comenzar? Bueno, a mí me gustó mucho que en el versículo 2, ¿no? Me llamó mucho la atención en realidad, si soy sincero, creo que esa es la palabra correcta, porque dice que Dios les dé cada vez más gracia y paz a medida que crecen en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Porque me hizo recuerdo a algo que dijo uno de nuestros maestros del Ministerio de Prejuveniles hace mucho tiempo. Él decía, ¿no?, que está mal decir que Dios nos ama cada día más, porque Dios no cambia en su amor. Él nos ha amado de una manera y no puede amarnos más y más cada día. No se trata de que a veces nos ama menos porque hemos hecho algunas cositas y otras veces nos ama más porque le hemos servido más y nos hemos portado bien y cosas así, ¿no? Y yo tengo que admitir que de niño sí tenía ese pensamiento. Pensaba que Dios a veces me amaba más y a veces un poquito menos. Pero no, realmente lo que él decía es muy cierto. Dios no puede amarte más, no puede amarte menos. Y con esa lógica me pareció bastante curioso, ¿no? Lo que dice que Dios les dé cada vez más gracia y paz. Entonces es como que el amor está ahí, pero la gracia y la paz se reciben, se reciben cada vez más, ¿no? Y, y luego, claro, si te quedas solo con esa parte, puedes dar lugar a malinterpretaciones, ¿no? Pero me gusta cómo lo continúa, ¿no? Dice, a medida que, o sea, es una consecuencia de algo, a medida que crecen en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Entonces, ahí es donde agarra más sentido, ¿no? Y esa pequeña duda que a mí me surgió por este, por este versículo en particular, se disipó completamente, porque es como un efecto, ¿cómo podría decirlo? Un efecto doble, ¿no? O sea, a medida que nosotros crecemos en el conocimiento de Dios, nos vamos dando cuenta con más y más y más claridad cuán grande es la gracia y cuán grande es la paz de Dios, ¿no? Y porque lo estamos conociendo más, estamos teniendo una relación más
más cercana con Él, ¿no? Y me gustan mucho las palabras que usa, porque yo estoy seguro que Pedro no las escoge al azar, ¿no? Gracia, paz, y primero yo me llamó mucho la atención paz. ¿Por qué usaría la palabra paz, no? Pero nuevamente me gusta mucho ese acompañamiento que da en el conocimiento de Dios. Entonces, me gustó también porque me hizo recuerdo a que varias veces me dijeron, ¿no? Incluso en la escuela dominical, me acuerdo, para conocer de Dios tienes que estar con Dios, porque no puedes conocer con alguien que no hablas, decía, ¿no? El ejemplo que nos daban, tus amigos, tus propios amigos ahí de tu colegio o aquí mismo de la iglesia. Si yo te pregunto varias cosas de ellas, tú sabes de ellos porque les has preguntado, porque has hablado con ellos, porque te has interesado en saber más, ¿no? ¿Ve? Pero si te presenta un extraño, no vas a saber nada, ¿no? ¿Ve? Y era lo mismo que nos decían, la Biblia, si tú no la lees, si no estudias, si no meditas, si no quieres tener un conocimiento más grande, como aquí dice Pedro, entonces ni no digas que conoces a Dios, ¿no? Porque sería como decir que conoces a una persona extraña, como conocer a una persona de uno amiguito que recién has visto, nos decían, ¿no? Y a mí me gusta eso porque conocer de Dios, estar con Dios, te hace meditar en la palabra y justo esta semana estábamos leyendo, ¿no? El Salmo 108, el Salmo 109. Y cuando leí eso, realmente, si lees eso, si tienes en mente eso, sobre todo el 108, ¿no? Si tienes en mente eso, y como decía David, si siempre meditas en eso, si constantemente está en tu mente las cosas grandiosas que ha hecho Dios, entonces te sientes tranquilo, te sientes en paz, como el mismo David, ¿no? Aún en medio de tantas cosas que le decían, le insultaban, le devolvían mal por bien y él se sentía ya totalmente roto, pero aún así, aún a pesar de todas esas cosas, es sorprendente ver cómo al final él dice, gracias Dios, gracias y yo confío en ti porque tú siempre estás cuidando del necesitado, ¿no? Entonces es esa paz que no vino solamente porque sí, vino del conocimiento que tuvo David de todas las cosas que había hecho Dios en su vida, ¿no? Y por eso me gusta mucho esta relación que hace Pedro, como al decirnos, mientras más conozcan de Dios, más paz van a tener en Dios. Aunque no parezca algo que se relaciona entre sí, pues sorprendentemente sí lo hace y mucho. Mm. Sí, qué increíble. Te recuerdo a un ejemplo que una vez me dijo mi papá, que, que por ejemplo, puede que tú veas un árbol muy grande, pero si estás lejos del árbol, va a ser muy chiquito para ti, vas a decir, qué chiquito ese árbol, lo puedo tener entre mis dedos. Claro, lo dices porque estás lejos, pero si te acercas, cuanto más te acercas al árbol, más grande va a lucir para ti, ¿no? Y eso no es que la gracia de Dios se haga más grande o que la paz de Dios se haga más grande, porque la paz de Dios es infinita y su gracia también, Ujú. sino que nosotros nos estamos acercando más y por eso lo vemos más grande. Y, y como tú dices, ¿no? A medida que nos acercamos más a Dios, o sea, que le conocemos más, va a ser más grande esa gracia para nosotros y la paz también. Eh, y Sí. también me hiciste recuerdo a, a una frase que vi hace un tiempo que era sobre el libro de Narnia de C.S. Ujú. Lewis, en el que el personaje principal, ¿no? Que es Lucy, dice a Aslan, que representa a Dios en ese libro, ¿no? Estás más grande. Y Aslan le dice, no, yo no estoy más grande y yo soy infinitamente grande, solamente es que tú has crecido y cuando tú creces más, yo luzco más grande para ti. Y eso ha sido, eso me has hecho recuerdo cuando estabas hablando sobre esto. Y, Sí. y bueno, a mí me gustaría
decir también algo sobre el versículo 1. Y es que en ese pequeño versículo es increíble cómo resume todo el evangelio, ¿no? O sea, nos está recordando que nada viene de nosotros, porque dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han recibido una fe como la nuestra. Ahí nos está recordando que hemos recibido la fe que tenemos, que no ha venido de nosotros. Y abajo dice, mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. O sea que no es por nuestra justicia, no es por las cosas que nosotros hayamos hecho, sino por la justicia de Cristo. Y nos está recordando que todo viene de Cristo y eso se conecta, ¿no? Con el versículo 2 que tú decías, porque cada día el Señor es el que nos provee esa gracia y esa paz a medida que le conocemos y tampoco eso viene de nosotros. Sí. Me, me parece interesante, ¿no? Porque tú dices corto versículo, pero en la nueva traducción viviente no, no resulta ser tan corto. Y no, tienes razón. Tan pequeño y dice verdades tan grandes, ¿no? Y cómo nos muestra, ¿no? Que dice, esta fe les fue concedida, como dando a entender totalmente que no vino de nosotros, ¿no? Un regalo. Se conceden regalos, se conceden favores, se conceden cosas que no mereces, pero se te da en amor. Me gusta mucho que use esa palabra, concedida. Y también me gusta, ¿no? Que dice concedida debido a la justicia de Jesucristo, ¿no? Como tú dices, ahí está todo, todo el evangelio. Y me gusta también mucho esa humildad que tiene Pedro, ¿no? Um, Nuevamente, igual que la anterior semana cuando leíamos el primer capítulo, nuevamente Pedro no se pone en una posición más alta, no dice, yo por ser apóstol tengo más autoridad que ustedes, aunque podría decirlo, pero no lo hace. Y se humilla y les dice, les escribo a ustedes que gozan de la misma preciosa fe que tenemos. No dice que gozan de una fe, pero no tan preciosa como la nuestra. No. Dice, es la misma fe, igual de preciosa. Todos los hijos de Dios son igual de valiosos a sus ojos, porque los ha comprado la sangre de Cristo, ¿no? Y me gusta humildad, cómo se ve tanta humildad en este versículo, ¿no? Ahí está, primer rastro de humildad. Segundo, cuando dice yo, Simón Pedro, esclavo, en tu versión decía siervo y apóstol de Jesucristo. Me gusta mucho porque Pedro estaba entre las personas que en Juan 15 escuchan, yo ya no los llamo siervo, ahora yo los llamo mis amigos, porque al siervo no se les dice las cosas que se está haciendo, pero a ustedes yo les he revelado todo lo que el Padre me ha dicho, por eso son mis amigos, ¿no? Y aún sabiendo eso, Pedro no escribe, yo, Simón Pedro, amigo y apóstol de Jesucristo, ¿no? Aún en esta tierra, él admite que tiene una misión, tiene, tiene un trabajo que hacer, una obra, ¿no? Y hasta que su vida, de hasta su último aliento, él sabe que tiene que darlo todo como un siervo, seguramente confiando en la recompensa de que va a estar en una eternidad con Cristo como amigo, pero él está poniendo las cosas en orden, ¿no? Dice, ahora yo voy a vivir como siervo para vivir toda una eternidad como amigo, ¿no? Eso no significa que ahora no sea amigo, solamente que
él se pone la misma mente que tuvo Cristo, ¿no? Que aún siendo Dios mismo y teniendo un privilegio tan grande y una autoridad tan grande, una gloria infinita, se humilló y lavó los pies de hombres pecadores. Entonces Pedro dice, ¿cuánto más yo? Por eso se pone como esclavo y apóstol, ¿no? Y por último, lo que tú decías, la fe, él admite que no la generó él, no dice la fe que hemos podido lograr obtener o la fe que hemos generado en nuestras vidas, ¿no? No dice la fe que fue concedida como regalo, ¿no? Y en un mismo versículo, tres muestras muy grandes de humildad de Pedro, tres grandes rasgos de cómo él en esta vida reconoce que no está viviendo para sí mismo, ¿no? Vive para la obra de Dios y creo que ese es el ejemplo que da en todas sus cartas, pero al mismo tiempo dándonos ese ejemplo a nosotros para que nosotros también reconozcamos eso, ¿no? En nuestras vidas, si Pedro, el apóstol, al que Dios dijo, ¿no? Al que Cristo mismo le dijo que él iba a ser el primero sobre el cual iba a edificar la iglesia, si él que tenía tanto de hecha, digamos, dijo que estaba al mismo nivel que los demás y se considera esclavo, cuanto más nosotros, ¿no? Y muchísimo más si lo ponemos a pensar como si Cristo, Dios del universo, creador de todo, se hizo siervo, cuanto más nosotros, ¿no? Es una imagen que la Biblia nos recuerda constantemente. Así es, sí, esos dos versículos, pero bueno, luego en el versículo 3 sigue con con eso mismo que está empezando, ¿no? Empieza con la salvación, luego dice que todo eso viene de Dios y luego en el versículo 3 habla de cómo nosotros podemos ser santificados, ¿no? Él dice que es por el poder de Dios, por su divino poder, que se nos ha concedido a nosotros todo lo que necesitamos, ¿no? Y aquí dice para la vida y la piedad. Entonces, eh, nada viene de nosotros. Otra vez está recalcando eso, ¿no? Mm. Pero, pero ¿qué tal si yo hago algo en mis fuerzas para ser más como Cristo? Y él dice, no, no puedes porque es por su divino poder. Sí, sí. Eh, y, y dice, no, en Él tenemos todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. Y nosotros no podemos hacer nada. Y otra vez viene la segunda parte, ¿no? Como en el versículo 2 gracia y paz os sean multiplicadas por medio del conocimiento. Y aquí otra vez dice el verdadero conocimiento, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Entonces, otra vez nos está diciendo que a medida que nosotros conocemos más a aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, nosotros vamos a ir siendo más equipados por su poder para vivir nuestras vidas, ¿no? Mm. Como Él quiere. Sí. Y como dice, ¿no? Recibimos, nos ha dado, continúa poniendo todo como un regalo para nosotros. Mm, Me gusta mucho lo que dices. Y sí, definitivamente es mediante el divino poder de Dios que podemos tener una vida de rectitud y parecernos cada vez más al varón perfecto que es Cristo, ¿no? mm, Me, me gusta mucho cómo ahora continúa como si
la primera vez que lo leí me dio la impresión, ¿no? Decía, ¿y esto qué tiene que ver? No, porque dice en el versículo 4 y debido a su gloria y excelencia nos ha dado grandes y preciosas promesas, ¿qué? Es como, está hablando de que Dios nos ha dado todo, que tenemos que vivir para una vida de rectitud, tenemos que parecernos más a Cristo y que todo eso hemos llegado a obtener de Dios solamente por su gracia, porque lo hemos conocido y por medio de su maravillosa gloria y excelencia, ¿no? Y luego habla de promesas, ¿por qué promesas? Yo me pregunté, ¿no? Y me gustó mucho porque me hace recuerdo al me hace recuerdo al Salmo 91. El Salmo 91 es un salmo lleno de promesas, ¿no? Me acuerdo que cuando lo estudié, eh, algo que salió a la luz muy evidentemente es que las promesas no solamente son consuelos para nosotros, ¿no? Primariamente son eso y son son reconfortantes, son esperanza, saber que Dios ha prometido esas cosas y lo que Él ha dicho lo va a cumplir, pero a la vez también son advertencias, ¿no? Me gustaba mucho cómo daba ese punto de vista, por ejemplo, en el Salmo 91, cuando dice que ninguna enfermedad te va a tocar, pero luego dice, mira cómo a tus lados caen miles y a tu otro lado caen 10,000 y es como que te está advirtiendo, ¿no? Te está diciendo, si tú estás bien y todavía sigues de pie, es por gracia de Dios, como, y aquí ahora entiendo por qué continúa esa idea, ¿no? Pedro desde el versículo 1 está continuando con el pensamiento de que es gracia de Dios es lo que nos tiene así, que no es nada de nosotros y que es solamente la obra de Dios que nos mantiene de pie, su divino poder y ahora el Salmo 91 como ejemplo te está diciendo, si los demás caen y tú estás de pie, no es porque tú eres más fuerte, porque tus enemigos serán más fuertes que tú eres un pueblo pequeño, pero si estás de pie es porque Dios está cuidando de ti y Él ha prometido que nada de ningún mal te va a tocar, ¿no? Y me gustaba mucho porque el Salmo 91 cuando habla de enfermedad mortal, más allá de la enfermedad, que es el sentido literal, ¿no? Lo que se refiere a la plaga, la enfermedad, todo ese dolor físico que tenemos, también se está refiriendo al pecado, que esa es la verdadera enfermedad mortal, ese es el verdadero poder de Satanás que nos condena, ¿no? Y que nos da una muerte eterna. Y y cuando se refiere a eso, dice, no te va a tocar eso, no te va a tocar. Y aquí Pedro está diciendo, estas promesas hacen posibles que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Entonces me gusta esa relación. Ahora todo tiene sentido. Ahora entiendo por qué está hablando de promesas, porque la promesa es que el pecado no va a corromper nuestra vida porque Cristo nos ha comprado con sangre y eso ya no nos hace perfectos en esta vida, pero sí nos hace cada vez más parecidos a Él, ¿no? Y continúa la idea nuevamente de lo que está diciendo, y ahí como que todo empieza a tomar su lugar, te empiezas a dar cuenta de cada cosa que está tratando de decir Pedro, y yo dije, ahora entiendo por qué está diciendo promesas, porque me está advirtiendo de que hay una enfermedad mortal que me puede tocar, pero que me podía tocar, perdón, pero ahora no lo va a hacer porque Cristo es mi escudo, Él me protege y si yo todavía estoy de pie ahora es porque Cristo es la fuerza que me mantiene firme, ¿no? No permitirá que los justos tropiecen, dice los salmos. Entonces, me gusta mucho cómo ahora usa promesa, Pedro. Como habíamos hablado la otra vez, ¿no? En el final del versículo 3 dice, aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Es como si volviera a repetir, ¿no? Como en los salmos dice varias veces, por amor de tu nombre. Y es que Él nos ha dado esas maravillosas y preciosas promesas que Él va a cumplir, porque en Él no hay mentira, porque Él es verdadero y, y nos hace ver, ¿no? Como tú decías, si bien las promesas son para nuestro consuelo, para
traer a nuestra vida confianza en Dios, es de esa fe, de esa confianza, va a venir la santidad, ¿no? Porque es de ahí que nace, no es de nuestros propios esfuerzos, sino que al contemplar las promesas de Dios, em, es que nosotros, confiando en esas promesas, vamos a obedecerle, ¿no? Y y es como dices, tanto advertencias como promesas, como, todo lo que Él nos hace ver que si sin su ayuda nosotros no hubiéramos podido hacer nada. Incluso incluso el versículo 3, por ejemplo, se podría considerar como una promesa, porque nos está prometiendo que en su divino poder nosotros vamos, como Cristo ha vencido la muerte y el pecado cuando ha resucitado a nosotros, en esta vida podemos tener la victoria por medio de Cristo a medida que nosotros le conocemos más. Esto es una promesa, ¿no? Y Sí. realmente es preciosa, maravillosa, y bueno, eso era lo que quería decir sobre el 3 y el 4. Y, y bueno, el versículo 5 que tal vez quisieras compartir algo, continuando con esa línea de pensamiento. Y sí, bueno, em, siguiendo con el 5, pero ahora está dando como la otra cara de la moneda, ¿no? Ahora está diciendo, pero por esta razón, o sea, por esta razón que ustedes son equipados con divino poder, que la gracia y parazos es multiplicada para ustedes y que han recibido una fe por medio de la justicia de Cristo y que tienen esas maravillosas promesas, por esta razón tienen que ustedes obrar con toda diligencia. Es algo que, em, bueno, comentábamos, ¿no? Que en los evangelios, recién esta vez que hemos leído, el Señor nos ha mostrado que hay tanto de las 2 cosas. El Señor nos dice: "De ustedes no viene nada, y todo lo que ustedes tienen es gracias a mí". Y por otro lado nos dice: "Tienen que esforzarse y ser diligentes". Es esa otra vez esa combinación de esas 2 cosas que está mostrando en este pasaje, ¿no? Porque nos dice que añadamos a nuestra fe, como decíamos, ¿no? Que la fe, cuando crece la fe, tiene que dar obras. Eso es lo que demuestra que es verdadera, ¿no? Por eso virtud. Así es. Y algo que me gustó por aquí del 5 nos dice: "A la virtud, conocimiento". Mm, Porque nosotros siempre decimos, a medida que tú conoces más a Dios, eso te va a equipar para obedecerle. Pero ahora al revés, a medida que tú estás obedeciendo más a Dios, vas a conocerle más también. Es es porque cuando tú obedeces, estás caminando junto a Dios, estás caminando haciendo su voluntad, y cuando haces eso, le conoces más. Eh, es como uno no puede estar sin el otro, ¿no? mm, Y sí. eso quería decir del 5. Wow. Es como que la nueva traducción viviente es una versión hecha para ti. En el versículo 5 dice, en vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios. Exactamente lo que tú dijiste. Wow. En vista de todo esto, ¿qué es todo esto? Lo que tú has dicho, ¿no? Que que la gracia y la paz en nuestra vida está creciendo porque estamos conociendo más de Dios, que tenemos una fe muy preciosa concedida por la justicia de Dios, que el divino poder de Dios nos está llevando a tener una vida de rectitud, que su maravillosa gloria y excelencia se está siendo manifestada en nuestras vidas, todas esas promesas, ¿no? En vista de todo esto, como tú dijiste, esfuércense al máximo por responder a las promesas, ¿no? Como bien tú dijiste, frutos, ¿no?
un buen árbol da buenos frutos, una buena fe da buenos frutos, ¿no? Y eso es responder a las promesas. Y me gustó mucho porque nunca había escuchado el término responder a las promesas. am, Porque a veces pensamos que las promesas solo son para nosotros, ¿no? Como escuchar y leer, ¿no? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Qué hermosa promesa, eso es para mí, ¿no? Pero ahora Pedro te está diciendo, sí, es para ti, pero ahora tienes que responder a esas promesas, ¿no? Tienes que responder a lo que Dios te está dando en su palabra. Y me encanta porque te da los pasos aquí, cómo responder a esas promesas, ¿no? Cómo poder vivir una vida que responda a lo que Dios nos está regalando, ¿no? Y en el versículo 6 y en el versículo 5 como tú dices, está pues una lista de varias cosas. Cuando yo lo escuché la primera vez, pensé que era como primero esto y luego esto, primero esto y a eso se le añade esto, luego esto y se le añade esto más y luego esto y a eso le añades esto, como más o menos como una lista donde podría anotar, ¿no? Mi papelita, cosas para hacer, uno, dos, tres. Entonces digo, primero, ¿qué tengo que hacer? Virtud, excelencia moral. Ok, voy a estar esforzándome. Y luego, completado. ¿Ahora qué? Siguiente, conocimiento. Ok. Y no se trata de eso realmente. Y creo la verdad que Pedro está, como tú dijiste, dando un conjunto de cosas que no es una antes que la otra. Uno, este es más antes, este después, así no es todo un conjunto, como bien tú dijiste, agarrados de la mano, yo podría decirlos, ¿no? Y porque miren, tan atrás pone con sumisión a Dios y sumisión a Dios podríamos decir, pero eso es lo primero, sumisión a Dios tiene que ser pues lo primero antes, pero no, es el penúltimo, sumisión a Dios y el último es amor, es afecto fraternal, ¿no? Amor por todos, entonces yo me quedé pensando y dije, a ver, entonces, ¿cuál es el último, no? ¿Lo estaré escribiendo mal? No, la verdad es que aquí Pedro no te está diciendo, haz esto primero y cuando termines este, continúas con este y cuando terminas con este, continúas con este, ¿no? No, porque hay una razón muy grande, porque primero nunca vamos a poder ser perfectos en ninguna de estas cosas, ¿no? Siempre vamos a fallar. No podemos decir jamás, ok, dominio propio lo tengo al 100%, ya no hay nada más que mejorar en dominio propio, ¿no? Como si fuesen estadísticas o puntajes que tuviésemos en cada uno, ¿no? Y nuestra perseverancia está en números rojos, tengo que subir mi perseverancia o algo así, ¿no? A veces lo vemos así, pero pero es continuar todo en un mismo bloque, ¿no? Y realmente a mí me gusta mucho porque cada cosa que dice Pedro, sobre todo en la nueva traducción viviente, dice, ¿no? Complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. No es como que dice completando su fe, no, o sea, completas la fe y continúas con esto, no dice complementando, o sea, esto va con esto y luego antes de cada uno de esos sigue con, entonces con conocimiento, con control propio, con perseverancia, entonces como más es una suma, ¿no? Todos van en conjunto y tantas cosas, yo cuando leí eso dije, tantas cosas, ¿quién va a estar? Ay, no, ¿quién va a poder hacer todas estas cosas? Control propio, perseverancia, sumisión a Dios, afecto fraternal, conocimiento, virtud, excelencia moral. No, demasiados, ¿no? Pero al igual que Pablo cuando dice frutos del espíritu, no dice frutos del cristiano, dice frutos del espíritu. Entonces lo que te está diciendo es, si tienes todas estas cosas, porque tienes al espíritu que te da fuerzas para poder mostrar todas estas virtudes en tu vida, ¿no? Y lo mismo aquí Pedro, no nos ha lanzado toda esta lista de cosas en el versículo 1, no nos ha dicho en el 1 ya, hagan todo esto, no, nos ha dado toda una introducción para que nuestras mentes estén totalmente centradas en que dependemos de Dios, pero que Dios nos ha dado gracia y poder para poder llevar a cabo todas estas cosas. Entonces, decían en el versículo 5 cuando Él ya está seguro de que hemos entendido que dependemos de Dios, pero Él es poderoso para darnos esa habilidad, entonces dice, en vista de todo esto, luego de que les he dicho todo este poder de Dios y cuán majestuoso Él es para ayudarle,
no tengan miedo porque Él les va a ayudar a tener excelencia moral, Él les va a ayudar a tener conocimiento y cada una de las cosas que están aquí escritas, ¿no? Ujú. Entonces, ¿cómo se podría decir? Quita preocupación de nuestras vidas, ¿no? Porque si dependiese de nosotros mismos, ay de nosotros, no podríamos hacer ninguna de estas cosas, sería como la ley que nos exige tantas cosas y nosotros incapaces de cumplir toda la ley, ¿no? Pero por eso es que empieza desde el principio su fe. Ustedes han sido justificados no por su propia justicia, sino por la justicia e imparcialidad de quién, de Cristo. Entonces deja todas las cosas claras y creo que a mí me gusta mucho eso, ¿no? Claro que hay más cosas que se podría ver, pero esta vez ha sido, creo que lo que más me ha gustado, ¿no? De una extensa lista, una gran tarea, una gran responsabilidad, pero una gracia mucho más grande, ¿no? Que nos cubre. Wow, sí, así es. Realmente, como dice en la nueva traducción viviente, me hizo recuerdo a un ejemplo que vi en una película cristiana hace un tiempo, que decía, no, habían dos labradores a los que Dios les había prometido que iba a enviar lluvia. Y uno de ellos va a su casa y se pone a descansar, y el otro empieza a labrar la tierra para recibir la lluvia. ¿Cuál de los dos le creyó a Dios? El que fue a labrar la tierra para recibir la lluvia, porque el otro que estaba descansando pensó, bueno, tal vez no venga, entonces para en vano voy a hacer, ¿no? Y, y eso también mi papá decía de ese proverbio que habla de el proverbio 21:31, se prepara el caballo para el día de la batalla, pero la victoria es del Señor. A veces, yo sinceramente a veces leí ese versículo, sí, la victoria es del Señor, sí, todo depende de Dios. Y, pero mi papá me decía siempre, no, se prepara el caballo, tienes que preparar el caballo para la batalla, ¿no? Mm, Y eso sería como responder a la promesa, ¿no? Yo sé que el exactamente. Señor me va a dar la victoria y por eso voy a preparar mi caballo. Yo sé que Dios va a mandar la lluvia, por eso voy a arar la tierra. Y yo sé que Dios, en su divino poder, va a equiparme para hacer todas esas cosas, por eso yo me voy a esforzar. Y Así es. no sé, esa relación me gustó mucho y Mm, sí, están todas esas virtudes, como dices, que serían imposibles de hacer por nosotros mismos. Pero en el versículo 8 nos dice, ¿no? Pues estas virtudes, al estar en vosotros y al abundar, no os dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. así O es. sea que nuestro conocimiento es estéril cuando nosotros no nos estamos esforzando en las fuerzas de Dios para tener estas virtudes en nuestras vidas, ¿no? Estamos Mm, siendo ociosos y nos estamos quedando estériles. No hay un verdadero conocimiento si no hay frutos, ¿no? Y eso, eso me hace recuerdo a una parte que había en Segunda Timoteo, que estábamos leyendo, ¿no? Antes de leer Segunda de Pedro, estábamos leyendo Segunda Timoteo, así es. en la que habla de, en Segunda Timoteo 3, del 6 al 7, dice, porque entre ellos están los que se meten a las casas y llevan cautivas a mujercillas cargadas de pecados, llevadas por diversas pasiones, siempre aprendiendo, pero que nunca pueden llegar al pleno conocimiento de la verdad. Estas mujercillas, dicen, ¿no? Porque son mujeres débiles, porque ellas no están confiando en Dios, porque están cargadas de pecados, ellas no están diciendo que ellas no han sido salvas porque siguen cargadas de pecado, ellas no confían en la justicia de Cristo, no tienen esa fe de la que hablábamos, ¿no? Al principio.
entonces son llevadas por sus diversas pasiones que también hablaban, ¿no? En segunda de Pedro 1:4, y dice: "Siempre aprendiendo, pero que nunca pueden llegar al pleno conocimiento de la verdad". Siempre aprendiendo. Aquí dice que, o sea, que su conocimiento es estéril. Ellas siempre, están buscando aprender algo nuevo, pero nunca se ve en sus vidas esas virtudes, nunca dejan sus pecados y siguen a Cristo, y por eso nunca pueden llegar al pleno conocimiento de la verdad, ¿no? A veces decimos, ¿no? O pensamos que nosotros hemos llegado al pleno conocimiento de la verdad porque sabemos mucho, pero eso no tiene nada que ver, eh, si realmente nosotros no nos estamos esforzando en el Señor para, cultivar esas virtudes en nuestras vidas, Mm, ¿no? Eso era lo que quería decir. mm. El pleno conocimiento de la verdad es un conocimiento útil, ¿no? No Mm, hay, no podemos decir que un conocimiento inútil, estéril, es el pleno conocimiento de la verdad. Me encantó eso, esa relación que haces, ¿no? Y porque en la nueva traducción viviente es que usa esa palabra útil, ¿no? En el versículo 8 dice, cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Conocimiento útil, conocimiento productivo. Y me gusta mucho mm, porque me hace recuerdo a la palabra contraria, inútil. ¿Y dónde escuchamos eso? En, en los evangelios, ¿no? El siervo inútil, el, el que su señor le dice, voy a venir pronto y él no se lo cree, entonces no se esfuerza, no trabaja, no hace nada y no vive lo que tendría que haber vivido, no vive lo que conoce y termina siendo un, un siervo inútil, ¿no? Me hizo mucho recuerdo a una ilustración que tú diste en uno de tus devocionales, ¿no? Donde dijiste que había un hombre que se había ido por mucho tiempo y a sus siervos les había dejado un libro de instrucciones, ¿no? Y luego de harto tiempo mm, regresa y ve su casa y está todo destrozado, nada está bien cuidado, no habían hecho nada y los siervos están sentados y cuando les pregunté, ¿y ustedes qué han hecho? ¿Por qué está así todo? Y yo les he dado un libro de instrucciones. Y ellos dicen, sí, y amamos tu libro y nos encanta y lo leemos cada día en grupo y lo repetimos y lo leemos y lo memorizamos y todo, ¿no? Pero no viven nada de eso. Y a veces nuestra vida es así, ¿no? Sabemos mucho, pero vivimos poco. Y eso es lo que Pedro está tratando de decir aquí, ¿no? Tengan un conocimiento útil, un conocimiento productivo. Entonces, cuando hagan todas estas cosas, van a poder crecer de esta manera, dice, ¿no? Y me hizo recuerdo una frase que tú me compartiste hace tiempo, ¿no? Que dijiste, gracia no significa falta de esfuerzo. Y es eso, por eso usa esta palabra, ¿no? En vista de todo esto, en el versículo 5, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios. ¿Contradictorio? No, para nada. En los anteriores versículos, pero estaba hablando de gracia de Dios, que dependemos de Dios, que Dios nos da las fuerzas, etcétera. Pero eso no significa mm, que nos sentemos y que no hagamos nada y digamos, Dios va a hacer todo, ¿no? Bien, tú lo dijiste, el versículo de Proverbios 21, se prepara el caballo para la batalla, ¿no? Y aquí se esfuércense al máximo por responder. Y en el 8 dice, sean productivos y útiles en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y es una mm, exhortación que creo que nos hace, ¿no? Revisen que están viviendo de manera útil, que tienen un conocimiento útil. No sean como ese siervo inútil que se le dijo a su maestro, voy a regresar y no hizo nada. O esas personas que cuando regresó solamente le dijeron, lo leímos, pero no lo vivimos, ¿no? Y me gusta mucho eso porque Pedro en el versículo 15, versículo 13 dice, ¿no?
Incluso desde el 12 dice, por lo tanto, siempre les recordaré todas estas cosas, aun cuando ya las saben y están firmes en la verdad, ¿no? O sea, ya saben eso, pero tengo que recordárselos porque no es suficiente que sepan, tienen que también estar firmes en la verdad, tienen que vivirlo. Y me gusta mucho el 14 que dice, pues nuestro Señor Jesucristo me ha mostrado que pronto tendré que partir de esta vida terrenal. Lo mismo que el siervo, ¿no? Le dice, pronto ya voy a regresar. Pedro es al revés, él va a ir a la presencia de Dios, pero al final es la misma idea, ¿no? Que se va a encontrar y va a tener que rendir cuentas a su Señor. Pero Pedro está diciendo, yo no quiero ser como ese siervo inútil que cuando regrese a su Señor me haya confiado y todo, ¿no? Yo sé que estoy cerca de partir y encontrarme con mi Señor, por eso tengo que esforzarme. Y les digo lo mismo a ustedes, esfuércense porque no saben en qué momento puede regresar Cristo o en qué momento su vida en esta tierra puede acabar. Por eso esfuércense y eso es lo que me gusta. En el 14 dice, pues nuestro Señor Jesucristo me ha mostrado que pronto tendré que partir de esta vida terrenal. Así que me esforzaré por asegurarme de que siempre recuerden estas cosas después de que me haya ido, ¿no? Hasta el último momento, Pedro se está esforzando, Pedro está velando por las personas a las que les está escribiendo, está velando de esforzarse por asegurarse de que siempre recuerden, y en el 12, ¿no? Siempre les recordaré, sé que saben, pero no es solo suficiente que sepan, también tienen que vivirlo. Eso es creo lo que Pedro aquí está enfatizando, ¿no? Tener un conocimiento útil, un conocimiento productivo de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso me gusta mucho, ¿no? El versículo 9 que dice, pero no, los que no llegan a desarrollarse de esta forma son cortos de vista o ciegos y olvidan que fueron limpiados sus pecados pasados, ¿no? Y a mí me gusta mucho esto porque está comparándolos, ¿no? Dice, los que no hacen esto son así, como decía en tu versión, los que no hacen eso son estériles, son ociosos, no están dando frutos de los que están haciendo, ¿no? Vista corta y ese vista corta me encanta. Cuando dijiste al principio eso, quería ya decir este versículo, pero me lo guardé con lo que dijiste de tu papá, ¿no? Que cuando vemos un árbol, aún no importa qué tan grande sea, si lo vemos desde lejos, va a verse chiquito a nosotros. Y estos dice cortos de vista, entonces no pueden ver lo que está más allá, ellos siempre van a minimizar las cosas, son ciegos a veces pareciese, ¿no? Y no se están dando cuenta de lo que les estoy diciendo en el versículo 1, que la gracia y la paz de Dios se va a hacer cada vez más grande en ustedes a medida que de qué, desde el versículo 2 ya está diciendo, desde el versículo 1 ya está diciendo eso, ¿no? En el 1 justicia, en el 2 está diciendo que la gracia y la paz van a ir creciendo a medida del conocimiento que tengan, ¿no? Entonces aquí está continuamente hablando de conocimiento, entre las listas de cosas que dice, ¿no? En el versículo 5 está también conocimiento, pero dice, acompañen su conocimiento con virtud, con control propio, con perseverancia, o sea, no solo sepan, también vivan esas cosas, ¿no? Para no ser cortos de vista como ese siervo inútil que se confió, que no pudo ver más allá cuando Cristo iba a regresar, que no pudo ver que iba a tener que rendir cuentas, no tengan una mente como la de Pedro, que él hasta el último momento se esforzó, hasta el último momento lo dio todo para que cuando se presente delante de Dios, Dios le diga, bien hecho, siervo fiel. Y creo que todos nosotros queremos que cuando lleguemos a la presencia de Dios, Dios nos diga, bien hecho, bien has hecho, siervo fiel, entra en mi presencia, ¿no? Pero para poder recibir esas palabras, esa recompensa del Creador del universo, se nos está diciendo que tengamos un conocimiento de Jesucristo útil y productivo. Mm, Así es, realmente. eh, a mí me impresiona, como tú dices, lo que dice en el versículo 9, porque, claro, ciego se refiere como se refería, ¿no? Jesús a los, a los fariseos les decía, ciegos, ustedes están ciegos, pero corto de vista, tal vez se refiere a cristianos que como, como estábamos diciendo en el ejemplo del principio que tú mencionabas, están lejos y por eso
no están pudiendo ver las cosas como realmente son, ¿no? No Mm, están conociendo a Dios de manera plena y por eso ese conocimiento no les está llevando a ser útiles, ¿no? Como decías en la versión que tienes pero allá abajo, en la segunda parte del versículo 9 te dice la razón por la mm, que uno puede estar corto de vista, y es que hemos olvidado la purificación de nuestros pecados pasados. Esa es la razón, que nosotros, nuestras memorias son frágiles, olvidamos las primeras cosas que decían en los primeros 4 versículos. ¿Por qué Pedro tiene que estar repitiendo, como decías, no? En los versículos siguientes, él dice que yo les repito, aunque sé que ustedes ya saben, yo les repito, porque no quiere que se olviden que así lo que es. Cristo ha hecho, ¿no? Que Él es nuestra justicia, que solamente por Él hemos podido ser reconciliados por Dios, es porque olvidamos estas cosas, que somos cortos de vista. Y, Ujú. pero ¿por qué lo olvidamos? Y, y yo puedo dar testimonio de por qué me olvido de las cosas. Es porque no me lo anoto, porque no lo repito y porque no me estoy esforzando porque siempre esté en mi mente. Ujú. Eh, Me acuerdo que una vez escuché una frase de Sujel Michelin que decía: hay 3 claves para el aprendizaje. Uno, repetición. 2, repetición. 3, repetición. Para no olvidarnos, tenemos que repetirnos todo el tiempo, ¿no? Ujú. El evangelio siempre tiene que estar en nuestras mentes. Por eso Pedro en esta carta todo el tiempo lo está repitiendo, y nosotros eso tenemos que hacernos, repetirnos todo el tiempo, anotarlo en todo lugar donde podamos, ¿no? Para que nunca salga de nuestras mentes, para que no seamos cortos de vista y no seamos ociosos o estériles. Y sí. Ver la cruz de Cristo, ¿no? Sí, me gusta. Repetición. Justo en eso estaba pensando. Estaba pensando justo en Salmo 42, 43. El salmista, él entendía perfectamente que era repetición. Mm. Él tenía problemas con los altibajos de la vida, pero encontraba consuelo en una promesa, ¿no? ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro mío? Esperaré en Dios porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío, ¿no? Y lo repite en el versículo 5 del 42, lo vuelve a decir en el 11 del mismo capítulo y en el 43, por si se le olvida, una vez más lo vuelve a repetir, ¿no? Porque él necesita recordárselo continuamente, necesita en el momento de dolor, en el momento de persecución, de ansiedad, necesita recordarse, hey, ¿por qué estoy triste? ¿Por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? ¿No? Preguntarse eso, acordarse de esa promesa. Y aquí es lo mismo, Pedro, me gusta lo que tú dices, ¿no? Del versículo 9, la segunda parte, nos está dando la clave, la respuesta. Dice, y se olvidan que fueron limpiados de sus pecados pasados. Ah, ya. Entonces, eso es lo que no tengo que olvidarme. No tengo que olvidarme de la cruz de Jesús, ¿no? Y me gusta mucho una canción, em, me gusta mucho una canción que decía, Cristo, hazme ver tu cruz. Varias veces lo repite y habla, ¿no? Si me olvido de todas las cosas que has hecho, cómo tú has dado tu vida, cómo has hecho tantas cosas a favor mío cuando no merecía ni una sola de estas cosas, Cristo, hazme ver tu cruz. Y eso es lo que necesitamos, ¿no? Eso es lo que nos está llamando la palabra a recordar continuamente que ese es el centro de toda la Biblia, ese es el Evangelio, no la muerte, la resurrección de Cristo. Eso es lo que tenemos que recordar. Y me gusta que digas repetición, repetición, porque si no nos esforzamos, porque pensamos en eso, meditamos en eso,
Por eso el salmista usa esa palabra, ¿no? Meditar, continuamente recordarse eso, pensar en eso, ¿no? Para el salmista, las cosas que se recordaba eran promesas de Dios, ¿no? Como el Salmo 103, el 104, el 106, donde se recuerda todas las cosas buenas que Dios ha hecho y se recuerda todas las maravillas que ha hecho. Él se acuerda de muchas cosas que ha hecho con el pueblo de Israel, ¿no? Decía, cuando estaban en el desierto fallaban, pero Dios les perdonaba. Hicieron esto, pero aún así Dios les perdonaba. Cuando estaban en los mares y decían, Señor, socorro, Él venía y los rescataba, ¿no? Tantos ejemplos Él se daba, el salmista. Y nosotros que tenemos un ejemplo mucho más sublime, mucho más hermoso, mucho más asombroso que cualquiera de esos ejemplos, que Cristo ha venido, ha dado su vida por nosotros, nosotros podríamos entrar en el libro del salmista y escribir, recordar que Cristo ha dado su vida por mí. Y eso es más hermoso que cualquier otra cosa. Y a veces lo recordamos, no lo recordamos. El salmista tenía otras cosas más pequeñas para recordar, pero eso ya le bastaba. ¿Cuánto más a nosotros que tenemos algo más glorioso? Pero a veces lo olvidamos porque no meditamos en eso, porque no estamos de continuo pensando en lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y eso es lo que nos hace fallar, ¿no? Eso es lo que nos hace caer en la tentación, nos olvidamos quién nos ha comprado, nos olvidamos delante de quién estamos. Y por eso me gusta el versículo 10 que dice, así que, amados hermanos, esfuércense por comprobar si realmente forman parte de los que Dios ha llamado y ha elegido, ¿no? Estén seguros de su fe, estén confiados en Dios, estén completamente arraigados en esas promesas, ¿no? No duden de aquello y si no dudan, vivan conforme a ello. Y si tú estás viendo en tu vida que no te acuerdas de Dios, que solamente cuando tenemos problemas nos estamos acordando y que en otros momentos lo último que pensamos es en Dios y cuando hacemos cosas buenas, primero nos felicitamos a nosotros mismos y decimos que bien y luego ahí por si acaso recién me acuerdo de Dios. Ahí Pedro nos está diciendo, "Oh, no, tienes que acordarte de la cruz de Cristo, acuérdate de quién te ha comprado, ¿no? Y dice, hagan estas cosas y nunca caerán, ¿no? La tentación es fácil lidiar con ella cuando estás seguro de quién te ha comprado, cuando estás seguro de a quién perteneces, ¿no? Y creo que con todo esto, como una conclusión para los jóvenes, termina siendo mucho más especial el versículo de Eclesiastés, ¿no? Siempre se nos lo repite a los jóvenes, acuérdate de tu creador en los días de tu juventud, ¿no? Eh, Ahora pongámosle todo este énfasis que nos está diciendo Pedro. Pedro en más de 10 versículos nos está diciendo que es verdaderamente acordarse de nuestro Creador, meditar en Él. Y ahora en Salomón, en Eclesiastés, nos está diciendo, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Ahora estamos en los días de nuestra juventud. Ahora debemos acordarnos más que nunca en nuestro Creador porque ahora las pruebas son muy fuertes para nosotros, ¿no? Como jóvenes, tal vez no estamos muy arraigados en la palabra de Dios, pero por eso Pedro nos está diciendo, medita, conoce, crece en conocimiento de Dios para que gracia y paz también veas más abundantemente en tu vida. Conoce de Dios y que no solo conozcas, que tengas un conocimiento útil y de todas esas maneras vas a poder acordarte de tu Creador en los días de tu juventud. Es un hermoso llamado para los jóvenes el que Pedro junto con Salomón y el salmista nos están haciendo, ¿no? Recuerda, recuerda, recuerda. Acuérdate de quién te ha comprado con sangre. Y cuando estés a punto de olvidar, clama y di, Dios, hazme ver tu cruz, ¿no? Sí, que así sea, que así sea. Yo quería terminar leyendo el versículo 19 del capítulo 1 de segundo de Pedro que estamos ahora estudiando. Dice, y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte
y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Ese lucero de la mañana está en Apocalipsis 22:16. Jesús dice: yo, Jesús, he enviado a mi ángel a fin de daros testimonio de estas cosas para las iglesias. Yo soy la raíz y la descendencia de David, el lucero resplandeciente de la mañana. Qué bella promesa. En la Nueva Traducción Viviente dice: ustedes deben prestar mucha atención, ¿no? Más énfasis, mucha atención. Me gusta que diga, porque sus palabras son como una lámpara, igual que el salmista, mismo pensamiento. Los tiempos tan distintos, pero sigue siendo una verdad absoluta que nunca cambia, que siempre es verdadera. Que la palabra de Dios nos guía y por eso nos está mandando conocerla, conocer y vivir aquella lámpara que guía nuestros pasos, ¿no? ¿Y hasta cuándo tenemos que seguir esforzándonos? Pedro dice hasta el último aliento, ¿no? Él ya sabía que Cristo ya lo estaba llamando, que pronto iba a morir. Podía haberse relajado, podía haber dicho, ya falta poco, ya he hecho lo suficiente. No, hasta el último momento, hasta el último instante, hasta su último suspiro, él se esforzaba y se esforzaba en Dios para poder responder a sus promesas y darle gloria a su nombre. Y aquí nos está diciendo lo mismo. ¿Hasta cuándo? Hasta que el día amanezca y Cristo, la estrella de la mañana, brille en el corazón de ustedes. Y luego uno ve promesas tan grandiosas, cosas tan maravillosas como tú dices, lo del Apocalipsis, donde dice que Cristo va a brillar con tanta intensidad que ni siquiera vamos a necesitar de un sol porque Él va a ser la luz que ilumina todo y no va a haber oscuridad en ninguna parte. Entonces, y tú dices, algo tan maravilloso realmente va a suceder. ¿Qué me confirma eso? La cruz te confirma eso, que Él ha resucitado te confirma eso, pero además Pedro te dice, sobre todo tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas, ni por iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. Entonces, si este mensaje tan glorioso nos está dejando Pedro, los profetas nos han dejado, ¿qué nos garantiza que se va a cumplir? Que no lo han dicho ellos, que lo ha dicho Dios, y Dios siempre cumple sus promesas. Lo ha mostrado, toda la historia de la humanidad muestra que Dios nunca ha faltado a sus promesas, que Él es poderoso para cumplir cualquier cosa que dice. Él siempre cumple lo que dice, sea lo que sea que pase, pero Él siempre lo hace. Desde la eternidad Él dijo, yo voy a redimir al hombre, y aún a pesar de que pasó todo, de que lo insultaron, de que lo calumniaron y le dijeron todo, y el enemigo Satanás hizo todos sus esfuerzos, Cristo no titubeó ni un momento, se fue, se dio en la cruz y murió por todos nosotros, y Dios cumplió la promesa que había hecho desde la eternidad, redimiendo a quienes Él había amado, Él había escogido, y nosotros somos parte de ese pueblo. Esa promesa tan grande, la más maravillosa de todas, ha sido cumplida. Eso nos garantiza que cualquier otra promesa que Dios haga, Él la va a cumplir. Su palabra muestra que eso es verdad y nosotros podemos confiar, vivir para su gloria y con un conocimiento útil hasta que Cristo, la estrella de la mañana, vuelva y brille con una luz tan admirable que no podemos comprender en todos nuestros corazones. Que el Señor nos ayude. Elías, ¿podrías orar, por favor, para que terminemos? Para mí eso sería un muy grande privilegio. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por este tiempo que nos has dado. Señor, ayúdanos a depender en tu gracia, Señor. Tú nos has llamado a esforzarnos, pero no nos has llamado a esforzarnos en nosotros mismos. Tú en tu palabra nos estás diciendo que
Solamente es tu divino poder el que nos da las fuerzas para poder agradarte, Señor. Permítenos ser siervos útiles hacia ti, Señor. Siervos que cumplen con la misión que tenemos en este mundo. Que aún con todos los privilegios que sabemos que tenemos, vivamos humildemente en esta tierra, Señor. Como siervos que tratan de exaltarte, Señor. Y ya en su debido momento, Señor, tú nos darás una gloria que jamás podremos imaginar. Pero en esta tierra permítenos, Señor, cada segundo de nuestras vidas entregártelo a ti. Darte gloria a ti, Señor, que sea toda nuestra vida una consagración hacia ti. Señor, te pido que nos ayudes, que nos bendigas, Señor, porque dependemos de ti. No nos permitas estar ociosos, no nos permitas solamente decir, yo sé mucho. Permítenos decir, yo vivo mucho de lo que sé. Señor, ayúdanos por favor. Danos de tus fuerzas, Señor, dependemos de ti. Todo esto, Señor, solamente lo podemos hacer en ti y por eso dependemos de ti. Te necesitamos, Padre. Ayúdanos a vivir cada momento hasta que Cristo vuelva. Sí, Señor. Sí, Señor, nosotros queremos vivir para ti, nosotros queremos agradarte, obedecerte. Ayúdanos a cada uno de nosotros, Señor, a nuestros oyentes, también a que podamos, Señor, conocerte plenamente, estar cada vez más cerca de ti, Señor, para que nuestros ojos no sean cortos de vista, sino que te puedan ver, Señor, tan grande como realmente eres. Y aunque en esta tierra no vamos a poder verte de esa forma, Señor, ayúdanos a estar cada vez más cerca. Ayúdanos, Señor, a esforzarnos en tus fuerzas para vivir como tú quieres que vivamos. Ayúdanos a estar anclados, Señor, en tus preciosas y maravillosas promesas. Gracias por este tiempo que nos regalas, Señor, y por todos los tesoros que nos has permitido descubrir en tu palabra. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, el lucero de la mañana. Amén. Gracias por habernos acompañado en este tiempo, en tu programa Descubriendo un Gran Tesoro. Es nuestro deseo que el Señor te haya permitido encontrar maravillas dentro de su palabra y que podamos meditar en ellas y vivirlas. Será hasta una próxima oportunidad cuando el Señor nos pueda permitir volver a escucharnos. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Y nos vemos muy pronto, Dios mediante.